Bienvenidos a este nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros, donde hoy les traemos una obra de uno de los grandes dramaturgos del siglo de oro español, Tirso de Molina. En esta ocasión, exploraremos su comedia Palabras y plumas, una pieza cargada de agudas críticas sociales, enredos cómicos y una mirada profunda sobre la moralidad de la época. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún capítulo de nuestras próximas narraciones. A lo largo de los 15 capítulos que desarrollaremos, seremos testigos de situaciones llenas de intriga, ingenio y una sátira que, aunque escrita hace siglos, sigue siendo sorprendentemente relevante. Ahora, sin más preámbulos, acompáñanos a descubrir las aventuras y desventuras de los personajes que habitan en Palabras y plumas. Comencemos. Capítulo 1. La llegada del protagonista. El primer capítulo de Palabras y plumas nos presenta la comedia y establece las bases del conflicto que se desarrollará a lo largo de la obra. A través de un conjunto de escenas llenas de agudeza y humor, Tirso de Molina introduce a los personajes principales y el contexto en el que se moverán. Este primer capítulo es crucial, pues nos sumerge en una atmósfera de intriga y nos da un vistazo a las dinámicas sociales que serán clave para la trama. La escena se abre en un ambiente de tensión social, donde los personajes se enfrentan a las rígidas expectativas de la sociedad de la época. Es un mundo en el que las palabras y las apariencias tienen un peso decisivo, y todo se mueve alrededor de la percepción pública. Este escenario, tan ajustado a las normas sociales de la época, ofrece el terreno perfecto para los enredos y manipulaciones que el protagonista utilizará para conseguir sus objetivos. La presentación de los personajes principales. El protagonista, un joven ingenioso y algo desvergonzado, llega a la ciudad con la intención de abrirse paso en un entorno donde los recursos son limitados, y el poder de las palabras es más importante que nunca. Este joven, cuya identidad aún está parcialmente oculta en este capítulo, se muestra como alguien que entiende las reglas de la sociedad pero está dispuesto a desafiarlas para obtener lo que desea. Su llegada es discreta, pero su presencia se siente en cada rincón del relato. El protagonista se cruza con otros personajes clave, un grupo de jóvenes nobles que son bastante orgullosos de su estatus, pero cuya superficialidad los hace vulnerables. Se establece desde el principio que las palabras y las apariencias en este grupo son herramientas de poder, y el protagonista, astuto como es, pronto se da cuenta de cómo puede utilizarlas en su beneficio. El primer juego de palabras y la clave del conflicto. En este capítulo, las palabras se presentan como el motor de la trama. El protagonista entabla una conversación aparentemente inocente con uno de los nobles locales, pero en realidad, cada palabra tiene un propósito calculado. Esta escena marca el primer juego verbal que se desarrollará a lo largo de la obra. La habilidad del protagonista para manejar el lenguaje y manipular las percepciones ajenas es evidente desde el principio, y es precisamente esta habilidad la que lo impulsará hacia su objetivo. Sin embargo, también se nos presenta a los personajes que serán sus adversarios. Estos nobles, aunque aparentemente superiores, son vulnerables por su falta de profundidad y su obsesión con la imagen y el estatus. La obra comienza a poner en evidencia cómo, bajo el esplendor de las palabras elegantes, se oculta la vacuidad de los personajes. A través de su astucia verbal, el protagonista comienza a ganar la confianza de los nobles, pero también establece la base para los conflictos futuros. A pesar de que no se revelan completamente los planes del protagonista en este primer capítulo, ya se percibe una clara intención de usar las palabras como una herramienta poderosa para alcanzar sus propios fines. El primer capítulo de Palabras y plumas establece las bases del conflicto de manera sutil pero efectiva. La obra comienza con una reflexión crítica sobre el poder de las palabras y cómo la sociedad, a menudo superficial, puede ser manipulada a través de ellas. La llegada del protagonista es solo el principio de lo que será un juego intelectual y social en el que las apariencias y los discursos vacíos jugarán un papel fundamental. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre el significado de las palabras en una sociedad que valora más la forma que el fondo. A medida que avanzamos en la obra, veremos cómo el protagonista se enfrenta a este entorno y cómo sus habilidades verbales transforman las situaciones a su favor. Capítulo 2. La palabra como herramienta de poder. El poder de la palabra, el arma secreta del protagonista. El segundo capítulo de Palabras y plumas profundiza en el poder que las palabras ejercen sobre los personajes y el entorno social. Aquí, Tirso de Molina nos muestra cómo el protagonista empieza a utilizar las palabras no solo como un medio para comunicarse,
sino como una herramienta de manipulación y poder. La obra se convierte en una reflexión sobre la importancia de la retórica en la sociedad y cómo, con astucia, las palabras pueden ser empleadas para obtener lo que se desea sin que nadie perciba el verdadero propósito. En este capítulo, el protagonista continúa su interacción con los nobles que ha comenzado a conocer en el primer capítulo. A través de conversaciones aparentemente casuales, demuestra su habilidad para influir en la percepción de los demás. Los nobles, que viven bajo la rígida jerarquía de la sociedad, valoran más las palabras de lo que valoran las acciones. Esto se convierte en un punto clave para el desarrollo de la trama, pues el protagonista lo sabe y lo aprovecha a su favor. El primer truco verbal: engaños disfrazados de cortesía. El protagonista se enfrenta a un dilema. Necesita ganar la confianza de los nobles sin mostrar sus verdaderas intenciones. Para lograrlo, recurre a un truco verbal basado en la cortesía. En una cena o reunión social, el protagonista se involucra en una conversación con una joven dama de la alta sociedad, quien está profundamente convencida de su propio atractivo y de su lugar en la jerarquía social. A través de un juego de elogios cuidadosamente elegidos, el protagonista logra que la joven dama se sienta aún más importante de lo que ya cree ser. Él no la halaga de forma directa. En lugar de eso, emplea una retórica sutil que la hace creer que posee cualidades aún más excepcionales que las que ella misma percibe. Con esto, la joven dama cae en la trampa del ego, y el protagonista gana terreno en su juego. Este es el primer paso hacia el dominio que las palabras tienen sobre el personaje, ya que su influencia comienza a extenderse en círculos de alta sociedad. Este primer truco verbal muestra cómo las palabras se pueden usar para sembrar una semilla de vanidad y autoengaño en los demás, un recurso que el protagonista utilizará repetidamente en su lucha por alcanzar su objetivo. El poder de la palabra en los conflictos de clase. A lo largo de este capítulo, se profundiza en el contraste entre las clases sociales. Mientras que los nobles y la alta sociedad se preocupan más por las apariencias y el lenguaje florido, la clase baja parece ser más directa y sincera, aunque menos refinada. El protagonista se mueve hábilmente entre estos mundos, adaptando su discurso y su comportamiento según la situación. La obra utiliza la palabra como una metáfora de las diferencias entre clases. Los nobles se ven envueltos en un juego de apariencias y mentiras disfrazadas de cortesía, mientras que las clases bajas, a pesar de no tener el mismo dominio de la retórica, poseen una crudeza que, en muchos casos, les permite ser más directos y menos manipulables. Este contraste subraya la crítica social que Tirso de Molina quiere transmitir sobre las desigualdades de la época. El discurso como medio de manipulación y ascenso social. Al mismo tiempo, el protagonista no es ajeno a los conflictos internos de la alta sociedad. A pesar de su aparente conformidad con las normas y códigos de la nobleza, él ve las contradicciones y debilidades de los que lo rodean. Este capítulo resalta cómo el protagonista utiliza los discursos de los nobles para manipular la situación y ascender socialmente, todo mientras mantiene una fachada de respeto y obediencia hacia las normas de su entorno. Durante este capítulo, el protagonista tiene una conversación clave con un noble influyente, en la que utiliza la retórica para sembrar dudas sobre los demás y hacerse valer. En esta conversación, utiliza las palabras para mostrar que tiene un entendimiento profundo de los intereses y deseos de los nobles, lo que le otorga una posición de poder dentro de la conversación. Aquí se establece una dinámica que se repetirá a lo largo de la obra. El poder está en las manos de quien sabe manejar las palabras con astucia. La revelación, el verdadero poder de las palabras. El capítulo culmina con una revelación para el protagonista. Las palabras no son solo una herramienta de engaño, sino que son el verdadero poder en esta sociedad. Al final de este capítulo, queda claro que para alcanzar su objetivo, el protagonista deberá perfeccionar su uso del lenguaje, pues la verdadera lucha no es por la riqueza o el estatus, sino por la capacidad de influir en las opiniones de los demás. La manipulación verbal no solo es una forma de ascender socialmente, sino que también es un mecanismo para controlar a los demás. A través de las palabras, el protagonista puede alterar la percepción de la realidad de quienes lo rodean, lo que le permite actuar sin que nadie sospeche de sus intenciones. En este sentido, Tirso de Molina nos ofrece una crítica mordaz sobre el poder de la retórica en la sociedad y cómo, en muchos casos, las palabras son usadas para perpetuar las desigualdades y las manipulaciones. En Palabras y plumas, la palabra se erige como el verdadero motor de la acción. En este capítulo, el protagonista aprende que las palabras no solo tienen el poder de manipular a los demás, sino que también pueden ser el vehículo para alcanzar sus propios objetivos,
incluso en un entorno tan rígido como el de la alta sociedad. Tirso de Molina hace una crítica profunda sobre cómo las apariencias y el lenguaje son utilizados para ascender socialmente, y cómo los personajes, al igual que las palabras que utilizan, no siempre son lo que parecen. Este capítulo fortalece la tensión central de la obra, las palabras como un medio para el poder, y el protagonista como el maestro de este arte. A medida que avanzamos en la obra, veremos cómo se despliega este poder de manera aún más audaz y eficaz, mientras el protagonista se enfrenta a nuevas pruebas y desafíos. Capítulo 3. La expansión de la influencia. El arte de la persuasión en su máxima expresión. En este tercer capítulo de Palabras y Plumas, Tirso de Molina profundiza aún más en la habilidad del protagonista para manejar las palabras y utilizarlas como una herramienta de persuasión. Mientras que en los capítulos anteriores se nos mostró cómo las palabras pueden ser empleadas como instrumentos de manipulación y ascenso social, este capítulo marca el momento en que el protagonista empieza a poner en práctica su arte de manera más consciente y decidida. El protagonista continúa su interacción con la alta sociedad, pero esta vez se enfrenta a un nuevo desafío. Debe consolidar su lugar dentro de este círculo y demostrar que sus habilidades verbales no solo son útiles, sino poderosas. En este sentido, la manipulación de las percepciones ajenas se convierte en una forma de vida, y las conversaciones con los nobles se transforman en un campo de batalla en el que el protagonista no solo busca ganar la confianza de los demás, sino también subyugarlos a su voluntad. El conflicto con la nobleza. Un reto para el protagonista. El capítulo comienza con un conflicto directo entre el protagonista y un miembro destacado de la nobleza. Este noble, cuya arrogancia y orgullo le hacen creer que es invulnerable, comienza a sospechar de las intenciones del protagonista. El joven ingenioso se ve obligado a entrar en un juego aún más complejo. No solo necesita seguir manipulando las palabras, sino que también debe enfrentarse a un adversario que, aunque menos astuto en el manejo del lenguaje, tiene el poder social para desafiarlo. El conflicto surge durante un evento social al que asisten varios personajes importantes. Aquí, el protagonista se enfrenta al reto de mantener su fachada mientras manipula hábilmente la percepción de todos los presentes. Utilizando la retórica con gran destreza, empieza a sembrar pequeñas semillas de duda sobre el noble desafiante, haciéndolo parecer menos competente y digno de confianza ante los demás. De esta manera, el protagonista logra que la atención del círculo social se desvíe de su persona y se centre en las debilidades del noble. El discurso como herramienta de descalificación y poder. En este capítulo, el protagonista demuestra que no solo se trata de dominar el arte del elogio y la persuasión, sino también de usar las palabras de forma incisiva para descalificar a aquellos que representan una amenaza para sus objetivos. A través de comentarios indirectos, pero efectivos, el protagonista va minando la posición de su adversario, utilizando el mismo tipo de discurso halagador que empleó previamente para conquistar a los demás, pero ahora con un giro astuto que mina la credibilidad del noble. Este juego verbal se convierte en un duelo de ingenio, donde cada palabra tiene un propósito estratégico. El protagonista no se limita a ser elocuente, sino que también emplea la ironía y la elusión para hacer que sus palabras lleguen sin ser directamente confrontacionales, lo que le da una ventaja sobre su adversario. La habilidad del protagonista para manipular la percepción y cambiar el curso de la conversación es impresionante, y este capítulo nos ofrece una clara muestra de su capacidad para navegar en las complejidades sociales de la alta sociedad. El impacto en la sociedad. Cómo el protagonista gana terreno. A medida que el capítulo avanza, el protagonista sigue utilizando las palabras como su principal herramienta para ganar terreno en la sociedad. Las intrigas que surgen a partir de la descalificación del noble rival se difunden rápidamente entre los círculos sociales. Los rumores comienzan a circular, y la imagen del protagonista se va consolidando como la de una persona astuta y digna de ser escuchada. Mientras tanto, su adversario se ve cada vez más aislado y cuestionado, aunque él mismo no es consciente de cómo está siendo manipulado. Este proceso de expansión de la influencia es gradual, pero palpable. Cada conversación que el protagonista tiene con los nobles se convierte en una oportunidad para afianzar su posición, mientras que las pequeñas victorias verbales van acumulándose, dando paso a una creciente confianza por parte del protagonista en sus habilidades. A través de estos encuentros, se va creando una red de relaciones que lo respalda y lo eleva en la sociedad. La reflexión del protagonista. La importancia de las palabras en la lucha por el poder. En un momento clave del capítulo, el protagonista reflexiona sobre el papel central de las palabras en su ascenso social.
Comprende que su verdadera fortaleza no radica en su estatus o en su riqueza, sino en su capacidad para manipular las percepciones de los demás a través del lenguaje. La palabra se convierte en su espada y su escudo, y con ella puede crear y destruir reputaciones, moldear alianzas y controlar el curso de los acontecimientos. Esta reflexión revela la naturaleza calculadora y estratégica del protagonista, quien reconoce que, en una sociedad donde el poder está basado en las apariencias y en las palabras, él tiene la ventaja. El protagonista también comienza a entender que la lucha por el poder no es solo una cuestión de influencia directa, sino de cómo las palabras pueden ser utilizadas para sembrar dudas, crear confusión y establecer nuevas realidades. Cada interacción se convierte en una oportunidad para dar forma a la narrativa social y hacer que los demás acepten su visión del mundo. Conclusión del capítulo. El ascenso del protagonista continúa. Este tercer capítulo marca un punto de no retorno para el protagonista. A medida que avanza en su ascenso social, su dominio del lenguaje y su capacidad para manipular las percepciones de los demás lo colocan en una posición cada vez más fuerte. La obra sigue jugando con la crítica a la superficialidad de la nobleza y la importancia de las apariencias, mientras que el protagonista demuestra que el verdadero poder radica en el control de las palabras. El capítulo también establece un tema recurrente en la obra. El poder del lenguaje no es solo una cuestión de comunicación, sino una cuestión de control. Mientras que otros personajes pueden tener riqueza, estatus o poder social, el protagonista tiene lo que verdaderamente le da ventaja: la habilidad para dominar el lenguaje y manipular la realidad a través de él. Capítulo 4. El arte de la simulación. La manipulación llega a su punto más sofisticado. En el cuarto capítulo de Palabras y Plumas, la trama da un giro importante, ya que el protagonista empieza a perfeccionar su habilidad para la simulación. Hasta ahora, su influencia sobre la alta sociedad se ha basado principalmente en el uso de la palabra para manipular las percepciones y sembrar dudas. Sin embargo, este capítulo nos revela una nueva capa en su estrategia: la capacidad de ocultar sus verdaderas intenciones y hacerse pasar por alguien más, lo que le otorga una mayor ventaja al operar en las sombras de la cortesía y la apariencia. Este capítulo pone de manifiesto el desarrollo del protagonista como un maestro de la simulación, un personaje capaz de camuflarse en diferentes entornos y crear una imagen falsa de sí mismo para conseguir sus objetivos. En este sentido, las palabras y los gestos no solo son utilizados para manipular la percepción de los demás, sino para construir una identidad artificial que lo ayude a ganar el favor de aquellos que lo rodean. La creación de una nueva identidad. El nuevo disfraz del protagonista. El capítulo comienza con el protagonista reconociendo que ya no puede confiar solo en las palabras para ganar influencia. Para fortalecer su posición, se da cuenta de que necesita ir más allá. Debe construir una nueva identidad, una que sea lo suficientemente atractiva para que los nobles no solo lo respeten, sino que también confíen en él. Para ello, decide adoptar un perfil que le permita acercarse aún más a los círculos de poder, sin levantar sospechas sobre sus verdaderas intenciones. En una fiesta de la alta sociedad, el protagonista decide disfrazarse, tanto en su lenguaje como en su actitud. Al principio, su apariencia parece la misma, pero a través de pequeños gestos y comentarios cuidadosamente diseñados, se presenta como un hombre de gran humildad y devoción religiosa, una figura que rápidamente atrae la simpatía de los más influyentes dentro de la aristocracia. Este cambio es crucial porque le permite acceder a nuevos círculos, más cerrados y exclusivos, que antes estaban fuera de su alcance. El disfraz de la humildad. Una estrategia astuta. El protagonista, utilizando su dominio del lenguaje, comienza a construir su nueva personalidad: un hombre humilde, devoto y de principios sólidos. Esta es una estrategia que desafía las expectativas sociales, ya que la alta sociedad está más acostumbrada a ver a las personas como símbolos de poder, riqueza y orgullo. En este sentido, la aparente modestia del protagonista se convierte en una carta ganadora, ya que él no solo juega con las palabras, sino que también simula comportamientos que resultan atractivos a los ojos de la nobleza. A través de su nuevo disfraz, el protagonista empieza a recibir la atención de figuras clave de la sociedad que antes lo veían como un simple hombre de poco valor. Su habilidad para adaptarse y presentarse como un hombre sencillo y virtuoso hace que los nobles lo miren con simpatía y respeto, sin sospechar ni por un momento que su humildad es solo una fachada. Este recurso también es una crítica mordaz de Tirso de Molina a la superficialidad de las relaciones en la alta sociedad, donde lo que verdaderamente importa no son las acciones ni las cualidades internas, sino las apariencias que se proyectan. El protagonista, al vestirse con la armadura de la humildad,
se convierte en el favorito de aquellos que buscan mantener la imagen de una moralidad impecable. El choque de personalidades, el noble desconcertado. No todo sale según lo planeado. El protagonista encuentra un obstáculo inesperado en la figura de un noble particularmente desconfiado, que es capaz de ver más allá de la fachada de humildad que el protagonista ha creado. Este noble comienza a cuestionar las verdaderas intenciones del protagonista, sintiendo que algo no encaja en su comportamiento. Sin embargo, el protagonista, con su astucia, utiliza una combinación de elocuencia y disimulo para tranquilizar al noble desconfiado y mantener la imagen que ha creado. Este encuentro se convierte en un juego de ingenio en el que el protagonista debe enfrentar la amenaza de ser desenmascarado, al mismo tiempo que sigue desarrollando su habilidad para manejar la situación sin revelar su verdadera naturaleza. El noble, aunque intuitivo, no tiene las habilidades verbales necesarias para desenmascarar la simulación del protagonista, lo que le permite a este último mantener su ventaja. La manipulación de los rumores. El control de la narrativa. Mientras todo esto ocurre, el protagonista se da cuenta de la importancia de los rumores. Sabe que, si puede controlar lo que se dice sobre él en los pasillos de la nobleza, podrá consolidar aún más su influencia. Así que, al mismo tiempo que sigue con su simulación, comienza a sembrar pequeñas historias sobre su humildad y virtudes. Utilizando a otros para que sus logros y acciones sean discutidos en círculos sociales, el protagonista se asegura de que su nombre se asocie con la modestia y el honor, lo cual refuerza su posición dentro de la sociedad. Las palabras vuelven a ser su herramienta más poderosa. A través de rumores cuidadosamente orquestados y diálogos indirectos, el protagonista logra que su imagen se convierta en un ideal de virtud, uno que será difícil de cuestionar debido a las convenciones sociales de la época. El dilema moral del protagonista. ¿Quién es realmente? Al final de este capítulo, el protagonista comienza a enfrentarse a un dilema moral interno. A medida que su simulación se vuelve más profunda y más exitosa, empieza a preguntarse si alguna vez podrá despojarse de su disfraz y ser verdaderamente el mismo. La duplicidad que ahora forma parte de su vida le genera una tensión creciente. ¿Será capaz de mantenerse fiel a sus propios principios, o perderá por completo su identidad al vivir tantas vidas diferentes? Esta reflexión se presenta de manera sutil, pero deja claro que el protagonista, aunque hábil en el uso de las palabras y en la simulación de una identidad falsa, se enfrenta a la pérdida de su verdadera esencia. La obra comienza a cuestionar la relación entre la apariencia y la realidad, un tema central que seguirá explorándose en los capítulos siguientes. Una victoria momentánea. Este capítulo deja al protagonista en una posición más fuerte que nunca. Su habilidad para adoptar una nueva identidad le ha permitido ganar el favor de aquellos que antes lo ignoraban. Sin embargo, la duda moral que empieza a aflorar en él y la amenaza de un noble desconfiado aseguran que su camino hacia el poder no será fácil. A pesar de esto, su dominio de la palabra y su capacidad para simular lo colocan en una posición privilegiada para seguir su ascenso dentro de la sociedad. Tirso de Molina, a través de este capítulo, no solo nos muestra la destreza del protagonista en su arte de la manipulación, sino también las complejidades internas que surgen cuando se elige vivir una mentira para alcanzar el poder. Capítulo 5. La máscara y el espejo. Cuando el engaño comienza a reflejarse en el alma. En este nuevo capítulo, la historia toma un giro introspectivo y más complejo. Si hasta ahora habíamos visto al protagonista como un hábil simulador, un maestro del disfraz social, en este momento de la trama descubrimos que la máscara que tan cuidadosamente ha construido comienza a tener un peso real sobre su interior. Es el inicio de una grieta emocional y moral que va creciendo con cada palabra calculada, con cada gesto fingido. Tirso de Molina, siempre agudo en su crítica, no solo nos presenta al personaje como un manipulador de su entorno, sino como un ser que también empieza a ser víctima de sus propias estrategias. La pluma que escribe mentiras empieza a dejar tinta en su verdadera alma. El espejo, la primera confrontación interna. El capítulo comienza con una escena poderosa y simbólica. El protagonista se encuentra solo en sus aposentos, frente a un gran espejo adornado con marcos barrocos. Lo observa en silencio. La imagen que refleja no parece la suya. Hay algo en su mirada, en su postura, que le resulta ajeno. Este momento es clave. Por primera vez, duda. Se pregunta, ¿soy aún yo mismo, o ya no hay más que palabras y plumas en lugar de carne y alma? Este soliloquio, lleno de ironía y contradicción, es un guiño clásico al teatro del Siglo de Oro, pero también una poderosa herramienta de desarrollo psicológico.
El protagonista comienza a experimentar un desdoblamiento. Por un lado, la figura que ha creado para el mundo, virtuosa, humilde, admirable. Por otro, el hombre que ha perdido la noción de su propia verdad. El regreso de la sospecha, el noble perspicaz. Mientras el protagonista intenta resolver este conflicto interno, reaparece el noble del capítulo anterior, aquel que no cayó fácilmente en sus encantos verbales. Este noble, al que ahora se le da nombre, don Fernando de Osorio, empieza a indagar con mayor persistencia. En un encuentro tenso, durante una cena, lo interroga con astucia y cortesía, intentando hacerle caer en contradicciones. El protagonista, siempre elocuente, logra salir bien librado, pero comienza a notar que su juego se vuelve más peligroso. Don Fernando no solo es observador, sino que también tiene influencia y conexiones. Ya no basta con aparentar, ahora debe anticipar cada movimiento. Aquí la narración se vuelve más rápida, más tensa. Tirso de Molina imprime un ritmo teatral que pone al oyente o lector al borde de un precipicio moral. La simulación, hasta ahora útil, empieza a ser una prisión. El precio del prestigio. A medida que su reputación crece entre los nobles, también lo hace la presión de mantenerse perfecto. Es admirado por todos, consultado en temas políticos y religiosos, invitado a debates intelectuales donde su opinión es ley. Pero esto también significa que no puede cometer errores, ni mostrar debilidades, ni descansar. Una escena crucial es la del consejo en la corte, donde se le pide opinar sobre un tema delicado de justicia. Aunque no es jurista, su palabra pesa. De nuevo, improvisa, adorna su discurso con citas, con aforismos, con florituras retóricas que deslumbran, pero que él sabe vacías. Al terminar, todos lo aplauden. Pero él siente el aplauso como un peso sobre sus hombros. ¿Hasta cuándo podré sostener esta farsa?, piensa. La aparición de la dama, la verdad disfrazada de amor. En la segunda mitad del capítulo, entra en escena una mujer noble, doña Leonor, joven, inteligente y de espíritu agudo. Ella, a diferencia de los demás, no queda impresionada de inmediato. Lo observa, lo escucha, lo analiza. El protagonista, que no había previsto esta complicación, empieza a sentirse genuinamente interesado por ella. Pero aquí surge una contradicción poderosa. ¿Cómo puede acercarse a alguien desde la autenticidad, si todo en él es un artificio? Doña Leonor representa un nuevo desafío, no por el poder que tiene, sino por la verdad que irradia. Ella parece inmune a las plumas de la adulación y las palabras de artificio. Lo trata con cortesía, pero también con distancia, como quien ha aprendido a distinguir la máscara del rostro. Una mirada quadrada. El capítulo termina con una escena silenciosa, profundamente teatral. El protagonista, solo en la noche, vuelve al espejo. Esta vez no habla. Solo se quita su elegante capa, su sombrero, su sonrisa. Mira su reflejo. Se le escapa una lágrima. No es de tristeza ni de culpa, sino de agotamiento. Por primera vez, no está actuando. Por primera vez, solo es un hombre cansado de sus propias ficciones. Capítulo 6. La red del desengaño. Cuando el corazón se convierte en campo de batalla entre la verdad y la apariencia. La historia se adentra ahora en un terreno delicado y fascinante, la seducción del alma frente a la inteligencia del corazón. Nuestro protagonista, hasta ahora impecable tejedor de ficciones, ha comenzado a tropezar con los hilos invisibles del afecto verdadero, ese que no se puede disfrazar ni adornar con palabras. Y la causa de este conflicto no es otra que doña Leonor, la dama que, sin proponérselo, está comenzando a desmontar su mundo. La conversación en los jardines. Juego de espejos. Todo comienza con un paseo aparentemente inocente por los jardines del palacio, donde doña Leonor y el protagonista coinciden por casualidad, aunque él ha hecho todo lo posible para que así sea. El aire es fresco, las fuentes murmuran y las flores parecen susurrar confidencias al paso de los nobles. Un escenario perfecto para desplegar sus encantos. Pero Leonor no se deja deslumbrar fácilmente. Mientras él lanza metáforas y piropos envueltos en fina retórica, ella responde con frases simples pero certeras, que cortan el artificio como una espada afilada. Las palabras vuelan, señor, dice en un momento, pero el alma se posa en el silencio. Esta escena se convierte en un duelo elegante, donde cada frase es una estocada disfrazada de sonrisa. Tirso de Molina maneja aquí el diálogo con maestría,
mostrando cómo el ingenio no siempre basta cuando enfrente se tiene a alguien que conoce el corazón humano. El efecto Leonor. Tras este encuentro, algo cambia en el protagonista. Sus rutinas habituales, sus discursos engalanados y sus estrategias de manipulación empiezan a resultarle vacíos. Sus pensamientos se desvían constantemente hacia Leonor. La imagen de ella, tan serena y firme, lo persigue como una voz que no se apaga. Es aquí cuando empieza a experimentar una emoción nueva, la inseguridad. Por primera vez no está seguro de cómo actuar, ni qué decir, ni cómo proceder. La pluma que antes fluía con facilidad ahora tiembla en su mano. El control que tenía sobre sí mismo se resquebraja. Las palabras ya no le obedecen. Y es que el alma no es un escenario, ni el amor un discurso bien escrito. La advertencia de don Fernando. Mientras tanto, don Fernando de Osorio continúa con sus sospechas. Observador y paciente, ha empezado a notar las inconsistencias en los relatos del protagonista. En una conversación privada, lo enfrenta con cortesía pero con una mirada punzante. Sois hombre de muchas letras, señor, pero las letras no bastan cuando los hechos no las respaldan. El protagonista intenta desviar la conversación con humor y falsa humildad, pero Fernando lo deja con una advertencia velada. Toda pluma que vuela demasiado alto corre el riesgo de arder como el Ícaro. Esta advertencia resuena como un presagio, añadiendo una nota de tensión que oscurece el ambiente. La confesión negada. Hacia el final del capítulo, el protagonista, dominado por el torbellino de emociones que le provoca doña Leonor, se propone hablar con ella nuevamente, pero esta vez sin máscaras, sin adornos, sin trampas. Se la encuentra en la biblioteca del convento, rodeada de libros, en un ambiente de luz tenue y calma espiritual. Intenta hablarle desde la sinceridad, incluso tartamudea, pero al verla tan firme, tan lúcida, su antigua costumbre regresa. Se protege con palabras bellas, se esconde tras la elocuencia. Ella lo escucha en silencio, con una media sonrisa. Cuando él termina, Leonor dice: «Si un día deseáis hablarme sin palabras, estaré aquí». Una frase que lo desarma por completo. Él entiende que ella ha visto a través de todo. Que sus plumas, por brillantes que sean, no bastan. El primer silencio verdadero. El capítulo termina con una imagen poderosa. El protagonista regresa a su estudio, se sienta frente a su escritorio lleno de papeles, y por primera vez no escribe. No porque no pueda, sino porque no quiere mentirse más. Deja la pluma a un lado, apaga la lámpara, y se queda en silencio. Capítulo 7. Entre el disfraz y la verdad. Cuando el alma se rebela contra su propio artificio. Tras el silencio que marcó el final del capítulo anterior, nuestro protagonista se encuentra en un umbral incierto. Ha comprendido que su verbo, tan agudo y eficaz en salones y tertulias, carece de fuerza ante la mirada honesta de doña Leonor. La estrategia se ha vuelto un fardo, las palabras ya no lo cubren, sino que lo delatan. El consejo del bufón. En un giro inesperado, el protagonista cruza caminos con un personaje que, aunque secundario, ofrece una verdad contundente. El bufón de la corte, un hombre de risa fácil y lengua afilada, acostumbrado a decir lo que otros callan. Durante una conversación cargada de ironía y aparente humor, el bufón le dice: «Vos, que escribís comedias tan agudas, ¿no os dais cuenta de que sois protagonista de una tragedia enmascarada? Las plumas visten, sí, pero no calientan el pecho en invierno». Estas palabras, por absurdas que parecen al principio, retumban en su interior. El bufón, con su voz de loco, ha señalado lo que ni sus mejores amigos se atreven a decirle. Está interpretando una farsa que ya no le divierte. El giro de doña Leonor. Mientras tanto, doña Leonor, lejos de caer en las redes que muchos creyeron seguras, ha comenzado a despertar admiración incluso en quienes no suelen valorar la virtud. Su carácter se vuelve referencia en los círculos cortesanos, y algunos empiezan a sospechar que el protagonista ha perdido el rumbo por causa de ella. Ella, sin proponérselo, lo ha convertido en objeto de murmuración y análisis. Pero a diferencia de otras damas de comedia, no juega a conquistar ni a huir, simplemente es, y esa firmeza conmueve más que la más elaborada estrategia. El protagonista, sintiendo el peso de su caída en desgracia social, se ve reflejado en el contraste entre su fama pasada y su vulnerabilidad presente. Un intento de redención. Movido por la confusión y una extraña necesidad de reencontrarse consigo mismo, el protagonista acude al oratorio del convento donde Leonor realiza actos de caridad.
No va disfrazado ni escoltado por frases bellas. Solo va como un hombre. Humano. La escena es sobria. Leonor lo ve entrar y se acerca con respeto, pero sin sorpresa. No hay dramatismo. Él, con voz baja, le dice: «Quisiera hablaros sin pluma, sin adorno». Ella asiente y le ofrece sentarse. El diálogo que sigue no es una confesión ni una súplica. Es un intento, torpe pero genuino, de mostrar su alma. Por primera vez, él habla de sí mismo sin gloria, de sus errores, de sus disfraces, de la soledad detrás del ingenio. Y Leonor, sin juzgar, le responde: Si busque redemption en mí, os equivoque. «Pero si la buscáis en vosotros mismos, tal vez aún estéis a tiempo». Don Fernando se interpone. Al salir del convento, el protagonista es interceptado por don Fernando de Osorio, quien lo ha seguido discretamente. Su mirada es dura, y su tono ha perdido la cortesía habitual. «¿Qué pretendéis con ella?», pregunta. «Convertir su virtud en otra de vuestras conquistas de papel». El protagonista no responde. Lo mira a los ojos y por primera vez no tiene una réplica ingeniosa. Su silencio, en este caso, dice más que cualquier palabra. Don Fernando, sorprendido por esa ausencia de arrogancia, baja la voz. Si uno cuida algo de honra, alejaos. No la arrastréis al fango del que vos mismo estáis saliendo. Esa noche, el protagonista vuelve a su estudio. No escribe. No actúa. Solo piensa. Frente al espejo, se observa como quien mira a un desconocido. ¿Quién ha sido todo este tiempo? ¿Un autor de ficciones? ¿Un seductor de palabras? ¿O simplemente un hombre huyendo de sí mismo tras una cortina de ingenio? El capítulo concluye con una frase escrita a mano en un pergamino solitario. Nada hay más difícil que hablar con el corazón cuando uno ha vivido del artificio. Y esta vez, no es para una obra de teatro, es para sí mismo. Capítulo 8. El desvelo del alma. La noche se había vuelto un espejo de inquietud. Nuestro protagonista, insomne, vagaba por su estudio como si la oscuridad pudiera ocultarle de sí mismo. Sus manos, otrora diestras para escribir versos y sentencias, temblaban al intentar hilvanar una sola línea honesta. En su mesa, los papeles en blanco pesaban más que los repletos de tinta. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio le parecía más elocuente que cualquier frase. El eco de su encuentro con doña Leonor seguía vibrando en su interior. La mirada de ella, firme y serena, le había desnudado el alma con más precisión que cualquier sátira suya. Pero la inquietud no venía solo de ese encuentro. El mundo comenzaba a girar de otro modo a su alrededor. La pluma ya no bastaba para sostener la máscara. Y la pluma, lo sabía bien, era su refugio y su escudo. Sin ella, ¿qué quedaba? A la mañana siguiente, salió sin rumbo fijo, dejando atrás los muros que tanto tiempo lo habían resguardado. Vagó por las calles con la capa recogida, buscando entre rostros comunes una verdad que la nobleza le había negado, la de lo simple, lo sincero, lo que no necesita adorno. Fue así como llegó al humilde taller de un encuadernador, un viejo que una vez le había encuadernado comedias. Lo encontró en silencio, trabajando sobre un tomo sin título. El protagonista, casi sin saber por qué, le preguntó: «¿Qué historia encierra ese libro?». Y el viejo, sin levantar la vista, respondió: «Aún ninguna. Está esperando que alguien la viva primero». Aquella frase se le clavó como un alfiler en el pecho. Él, que había vivido a través de personajes, de enredos y de máscaras, nunca se había atrevido a escribir su propia historia. Y quizás, pensó, era hora de hacerlo. Decidió entonces retirarse momentáneamente del bullicio cortesano. Compró un modesto alojamiento en las afueras, donde los árboles hablaban más que los rumores. Allí comenzó a escribir, pero no para el público, ni para la fama. Escribía para sí. Fragmentos, reflexiones, preguntas sin respuesta. Doña Leonor, al enterarse por terceros de su retiro, no expresó juicio. Pero en su rostro se dibujó una sombra de reconocimiento, como si una parte de ella supiera que aquella retirada era más valiente que cualquier conquista social. Así, mientras la corte seguía girando en su danza de apariencias, el protagonista se sumergía en una soledad elegida. Lejos de ser castigo, era descubrimiento. La pluma, ahora, no servía para ocultar,
sino para revelar. Y en una de aquellas noches, bajo la luz tenue de una lámpara, escribió una línea que, sin saberlo, marcaría el rumbo de los siguientes días. Tal vez las palabras solo valen cuando nacen del silencio. Capítulo 9. El velo se rasga. La quietud del retiro comenzaba a mostrar sus verdaderos frutos. Nuestro protagonista, apartado del bullicio, empezaba a reconocerse en lo que antes temía, la sencillez. Sus días eran breves y silenciosos. Sus noches, un vaivén de pensamientos que tejían una nueva comprensión de sí mismo. Pero la soledad no era completa. La corte, aunque lejana, no lo olvidaba. Un día llegó una carta. No de doña Leonor, como él podría haber anhelado, sino de un viejo compañero de letras, don Jerónimo, dramaturgo envidioso y sagaz, quien le advertía que en los salones de Madrid su nombre comenzaba a teñirse de escarnio. Dicen que huyes de la pluma por miedo a tus propios versos, escribía con sorna. Y que la virtud de una dama ha logrado doblegar al más ingenioso de todos. El protagonista leyó la misiva en silencio. No se molestó. Por el contrario, comprendió que aquel rumor no era sino la consecuencia natural de haber dejado caer el velo. Su mundo anterior, sostenido por la apariencia, no sabía interpretar la sinceridad. Para ellos, lo honesto era ridículo, lo sencillo, una claudicación. Sin embargo, la carta de don Jerónimo le hizo ver otra cosa. Había quienes, aun con palabras mordaces, lo observaban. Y entre líneas, podía intuir una curiosidad. Tal vez, incluso, una sutil admiración. Alguien que ha cambiado de forma radical siempre atrae más que quien se repite sin cesar. Mientras tanto, doña Leonor también vivía un despertar. Las habladurías sobre el retiro del galante le llegaban como ecos lejanos, pero no la dejaban indiferente. En el fondo, intuía que su rechazo no había sido del todo definitivo. Había reconocido en él una lucha, y aunque no confiaba en las apariencias, sí sabía distinguir una transformación verdadera. Fue así como, una tarde cualquiera, decidió escribirle. No una carta afectuosa, pero tampoco fría. Un breve mensaje, neutro, pero cargado de intención. La humildad no consiste en retirarse del mundo, sino en vivir en él sin necesitar máscaras. El protagonista recibió aquella nota sin firma, pero con el sello inequívoco de Leonor. Sonrió. No por triunfo, sino por gratitud. Aquel mensaje no era un laurel, sino una señal. Le mostraba que su cambio no pasaba desapercibido. Que su silencio también hablaba. Días después, en un gesto inesperado, fue él quien volvió a tomar la pluma. Esta vez, no para escribir teatro ni sonetos. Escribió una confesión. No dirigida a nadie en particular, sino a sí mismo. En ella narraba su vida pasada como si fuera ajena. El oropel de la fama, el placer de la burla, la vanidad disfrazada de talento. Y luego, el vértigo del cambio, el despertar, la vulnerabilidad. Al terminar, guardó el texto en una pequeña caja de madera. No lo publicaría. No aún. Pero sintió que, al escribirlo, algo se había liberado dentro de él. El velo, finalmente, se había rasgado. Y tras él no había vergüenza ni derrota, sino una nueva forma de mirar el mundo. El capítulo concluye con una imagen serena. Nuestro protagonista caminando al borde de un arroyo, escuchando solo el rumor del agua y el susurro de los árboles. Por primera vez en su vida, el silencio no era una ausencia, sino compañía. Capítulo 10. La voz que vuelve. La calma que había conquistado en su retiro comenzaba a asentarse como un nuevo hábito, más que como un refugio. Ya no era el escape del escándalo ni el reposo del orgullo herido, era ahora una elección. El protagonista, ya menos sujeto al juicio ajeno, encontraba en cada día sencillo una victoria personal. Sin embargo, como todo lo humano, la serenidad no es un estado permanente. Una mañana, mientras caminaba por la senda habitual del bosque cercano, halló a un muchacho sentado al pie de un roble, llorando en silencio. Vestía harapos, pero sus ojos eran vivos, inteligentes, y en sus manos llevaba un cuaderno sucio, lleno de tachaduras. «¿Por qué lloras, rapaz?», preguntó con voz suave. «Porque quiero escribir, señor», respondió el joven, «pero nadie cree que valga la pena lo que tengo que decir». Aquellas palabras removieron algo profundo. El hombre que durante años escribió para provocar risas y aplausos, el que había burlado a nobles y seducido damas con rimas brillantes, se vio reflejado en ese muchacho.
Y entendió que quizás su nueva voz no debía permanecer en silencio. Lo llevó consigo. Le ofreció pan, agua y un lugar junto a su estufa de leña. El joven, que se llamaba Simón, era huérfano, aprendiz de un librero que había muerto durante la peste. Había leído más de lo que su edad dejaba entrever, y poseía esa hambre que solo tienen los que han soñado con palabras sin haberlas pronunciado nunca en voz alta. Fue así como el protagonista, sin proponérselo, se convirtió en maestro. Comenzó a leer en voz alta para Simón sus antiguas comedias, deteniéndose en los giros del lenguaje, explicando los juegos de doble sentido, los recursos del arte dramático. Pero, más aún, comenzó a compartir con él sus recientes escritos, esos que brotaban desde un lugar más hondo, más sincero. Y sucedió algo que no había esperado. Al leerlos en voz alta para otro, aquellas palabras, nacidas en la soledad, cobraban fuerza nueva. La voz que había callado durante meses regresaba, pero ya no como instrumento de adulación o fama, sino como puente hacia los demás. Una tarde, mientras Simón copiaba cuidadosamente uno de sus textos en limpio, le preguntó con ingenuidad: ¿por qué no ha vuelto usted a Madrid? ¿Por qué no publica estas palabras? El protagonista bajó la vista y, tras una pausa larga, respondió: porque antes necesitaba que me escucharan. Hoy, solo necesito decirlas. Sin embargo, esa conversación plantó una semilla. No de ambición, sino de propósito. ¿Y si estas nuevas palabras, honestas, limpias de artificio, podían tocar a otros? ¿Y si había otros como Simón, esperando una voz que los despertara? Esa noche, por primera vez desde su retiro, escribió una carta. No para doña Leonor, ni para la corte. Fue dirigida a un viejo editor amigo, aquel que había rechazado más de una vez sus sátiras por temor al escándalo. En ella no pedía publicar sus obras, sino simplemente compartirlas. No busco aplausos, escribió. Solo lectores. Y si alguno de ellos se ve a sí mismo en estas líneas, entonces ya habrán valido la pena. Así, la voz del protagonista regresaba al mundo, no como trueno, sino como brisa. Una voz más serena, más profunda, nacida del silencio, pero dispuesta a resonar. Y desde aquel instante, la pluma, que había sido su máscara, se convertía en su verdadera voz. Capítulo 11. Ecos del pasado. El tiempo, con su andar sereno, no detiene el curso de los recuerdos ni apaga del todo las viejas voces que una vez resonaron con fuerza. A pesar del nuevo rumbo que tomaba su vida, nuestro protagonista no podía evitar sentir, de vez en cuando, el eco del pasado. Aquellos días de gloria, las noches de teatro, los murmullos admirativos y las miradas que buscaban su ingenio con avidez, se filtraban por las rendijas de su memoria como un perfume que aún persiste en una prenda guardada. Simón, el muchacho al que ahora instruía, se convirtió no solo en alumno, sino en interlocutor. A través de él, el protagonista volvía a dialogar con su antiguo yo. Las preguntas del joven, ingenuas, pero agudas, removían capas que él creía enterradas. ¿Es verdad que el conde de Almansa mandó copiar en oro su comedia El mentiroso desvelado? ¿Y que doña Violante se desmayó al oír su soneto en el día de San Juan? Él sonreía, a veces divertido, a veces melancólico. Era verdad. Todo eso había ocurrido. Pero también era cierto que no quedaba nada de ello, salvo el rumor. ¿Y de qué sirven los ecos si no son capaces de sostener una presencia viva? Un día, mientras revisaban un manuscrito nuevo, Simón se atrevió a decir: Maestro, vuestra pluma es más profunda ahora. Antes hacíais reír, ahora hacéis pensar. Fue una frase sencilla, pero que dejó huella. Por primera vez, el protagonista aceptó esa verdad sin reservas. Su escritura había cambiado. Y aunque aún dudaba de su lugar en el mundo literario, ya no temía a su voz transformada. Una nueva carta llegó desde Madrid. Esta vez sí venía de doña Leonor. Era breve, pero directa. He leído lo que enviasteis al editor. Reconozco vuestra alma en esas páginas. No sé si aún buscáis el aplauso, pero sabed que el silencio también sabe agradecer. Él sostuvo aquella carta durante largo rato, sin leerla más de una vez. No era una invitación ni una súplica, pero contenía el reconocimiento que nunca esperó recibir. No por sus viejas comedias, sino por su nuevo camino. Fue entonces cuando comprendió algo esencial: el pasado no debía olvidarse ni negarse, pero tampoco debía gobernar el presente. Era un espejo, sí, pero no el único.
Había más reflejos por descubrir, más rostros por formar. En los días siguientes, comenzó a escribir con un fervor renovado. Ya no escribía para los teatros ni para los nobles. Escribía para la gente como Simón, para los que habían perdido algo y buscaban respuestas en las palabras. Historias sencillas, pero cargadas de verdad. Versos con sabor a tierra, no a encaje. Tragedias sin artificio, comedias con fondo. Sus textos empezaron a circular discretamente. No tenían el ruido de los antiguos estrenos, pero sí la fuerza de lo íntimo. Quienes los leían, encontraban en ellos una voz cercana, una pluma que ya no buscaba herir ni brillar, sino simplemente acompañar. Y así, el pasado comenzó a fundirse con el presente. No como una carga, sino como raíz. Una raíz que no se niega, pero que tampoco impide florecer. Capítulo 12. Bajo la tinta, la verdad. Los días se deslizaban con la delicadeza de una hoja llevada por el viento. Las horas, antes estériles en el silencio del retiro, ahora se poblaban de palabras. Pero ya no eran palabras lanzadas como dardos al escenario de la vanidad, sino como semillas humildes sembradas en la tierra fértil de la reflexión. El protagonista escribía sin pausa. Sus textos, al principio solitarios, empezaban a encontrar lectores lejanos. Hombres y mujeres de los márgenes, gentes que no frecuentaban los teatros de la corte ni comprendían los juegos de la nobleza, hallaban en esas nuevas páginas un consuelo, una imagen de sí mismos. Y con cada carta que recibía, con cada testimonio de un alma tocada, crecía en él una certeza. Su pluma servía ahora a un propósito más alto. Una tarde, Simón trajo consigo un viejo cuaderno polvoriento que había encontrado entre unos libros olvidados. «Es vuestro, ¿verdad? Tiene vuestra letra antigua», dijo, extendiéndoselo. El protagonista lo abrió con cuidado. Eran versos de juventud, escritos con una mezcla de arrogancia e ingenio. Rimas pulidas, estructuras complejas, metáforas calculadas. Los leyó en silencio, como si escuchara hablar a un desconocido. «Aquí hay brillo, pero no hay alma», dijo por fin, cerrando el cuaderno. «Escribía para que me admiraran, no para que me entendieran». Simón lo observaba en silencio, comprendiendo que esa confesión era más profunda de lo que parecía. No todos los escritores alcanzan a distinguir la diferencia. Ese día, el protagonista decidió reescribir. No para borrar el pasado, sino para transformarlo. Tomó una de aquellas viejas comedias que le había dado fama, ligera, mordaz, deslumbrante, y comenzó a despojarla de adornos. Eliminó los excesos, limpió los giros vacíos, desnudó el argumento hasta que lo esencial quedó al descubierto. La historia de un hombre que, al ocultarse tras disfraces, terminaba por no saber quién era. Y con esa reconstrucción surgió algo nuevo. No era ya una comedia para entretener a cortesanos, sino una fábula con corazón. La risa seguía ahí, sí, pero con un trasfondo humano, melancólico, veraz. Las noticias no tardaron en llegar a Madrid. El editor, sorprendido por la recepción de estas nuevas obras, escribió con tono entusiasta: «Señor, vuestras palabras han tocado al pueblo más que todos los aplausos del corral de comedias. No sé si volvéis a escena, pero vuestra voz ya no puede esconderse». El protagonista sonrió al leer esa carta. No por orgullo, sino por la extraña alegría que nace al saber que algo ha sido comprendido. «Tal vez no vuelva al teatro», murmuró, «pero mis palabras ya caminan solas. Y eso es suficiente». En el silencio de la noche, con la pluma aún húmeda de tinta, escribió en una hoja suelta, sin título ni firma: «No busquéis en mis versos el oropel de la fama». Hallaréis, si acaso, el temblor de una voz sincera. Que la palabra es pluma, sí, pero no de adorno. Es pluma que vuela. Si la verdad la sostiene. Y al dejarla sobre la mesa, entendió por fin que no había renunciado a su voz. La había encontrado. Capítulo 13. El rostro tras la máscara. El tiempo, que antes parecía adversario, comenzó a revelarse como un aliado. Los días ya no eran una amenaza de olvido, sino una oportunidad de redescubrimiento. En esa nueva etapa, el protagonista ya no buscaba la aprobación de salones dorados ni la algarabía de los aplausos fingidos. Ahora, perseguía el pulso íntimo de la verdad. En una de sus caminatas por el campo, acompañado de Simón, se detuvo frente a un estanque. La superficie, lisa como un espejo,
Reflejaba su rostro con nitidez. ¿Sabes, Simón? Durante muchos años llevé una máscara, dijo, sin apartar la vista de su reflejo. Me la aplaudían, me la celebraban, pero nunca me pregunté qué había detrás de ella. Simón guardó silencio, respetando el momento. Su maestro, que una vez encarnó la agudeza y la ironía de los grandes comediógrafos, ahora hablaba con la desnudez de un alma que se atreve a mirarse sin adornos. Días después, recibió una inesperada visita. Era un actor de su antiguo elenco, ya mayor, con las arrugas marcadas por los aplausos perdidos y los telones que ya no subían. Se abrazaron con una emoción contenida por los años. «Maestro», dijo el actor, «algunos de los muchachos de la compañía han estado leyendo sus nuevos textos. Dicen que hay en ellos algo que no se puede representar. Solo sentir. Quizá porque ya no escribo para representar, sino para recordar», respondió él. «Aún así», insistió el actor, «creemos que podríamos dar vida a esas palabras. No en el Teatro del Rey, sino en las plazas, en los pueblos, donde la gente escuche no por costumbre, sino por necesidad». Fue una propuesta que lo conmovió. No porque significara un regreso al teatro, sino porque suponía una nueva forma de compartir. Y así, accedió. Empezaron los ensayos. No había decorados fastuosos ni trajes bordados. Solo hombres y mujeres con la voluntad de transmitir un mensaje sincero. Los ensayos se hacían al aire libre, con el canto de los pájaros como único telón de fondo. Los textos, que nacieron del recogimiento, cobraban vida ahora en las miradas de campesinos, en los suspiros de ancianas que entendían cada palabra como si fuera parte de su propia historia. Y en medio de una representación, mientras veía a un joven declamar una escena escrita con el alma y no con el ingenio, comprendió algo profundo: las máscaras no siempre se quitan para ocultar. A veces se dejan caer para revelar, por fin, el verdadero rostro. Esa noche, de regreso a su hogar, tomó la pluma y escribió una nueva pieza. No la pensó como una comedia ni como una tragedia. Era simplemente un diálogo, entre un hombre viejo que se creía olvidado y un niño que le hacía preguntas. Entre el ayer y el ahora. Entre la pluma que brillaba y la palabra que pesaba. Y al concluirlo, supo que aquel texto no era para ser leído ni representado. Era para ser guardado. Porque no todo lo que se escribe es para el mundo. Hay cosas que se escriben solo para el alma. Capítulo 14. La última palabra. El viento de la tarde trajo consigo una serenidad inusitada. El protagonista, ya avanzado en su camino, no sentía ya la urgencia que lo había movido en su juventud. La necesidad de reconocimiento, de figurar en los altares de la fama, parecía haber desaparecido de su pecho, dejándole un vacío lleno de paz. Aquellas palabras que antes lanzaba al viento con la esperanza de que se multiplicaran, ahora caían lentamente como gotas que se disuelven en la tierra. Simón, que había sido testigo de su transformación, le comentó un día: «Maestro, las gentes de los pueblos aún hablan de vuestros escritos. Muchos me dicen que vuestros textos los acompañan en su vida cotidiana, que los leen una y otra vez. Y cada vez, encuentran algo nuevo». El protagonista sonrió, pero con una sonrisa que no buscaba elogios. Era más una aceptación de lo inevitable. Las palabras, una vez pronunciadas, nunca mueren. Se desvanecen, pero permanecen. Y la gente que las escucha las recrea, las hace propias, las convierte en algo más grande que su simple autor. La noticia de su último texto, aquel diálogo entre el hombre viejo y el niño, empezó a circular. Aunque no había sido escrito para el gran público, algo en él tocaba las fibras más profundas de quienes lo leían. Parecía que, al fin, había encontrado su verdadera voz. No la que buscaba complacer a las cortes, ni la que trataba de hacer reír a las masas, sino una voz profunda, que hablaba directamente al corazón. Una tarde, mientras descansaba en su jardín, alguien llamó a su puerta. Era un joven que traía consigo una carta, sellada con el emblema del rey. El protagonista abrió la carta sin mucha esperanza, pero la sorpresa le llegó de inmediato. «El rey os convoca, Tirso, para una última obra. No en los palacios, ni en los grandes teatros, sino en la plaza mayor, donde se reúnen los hombres y mujeres sencillos. Os piden una última obra. No para ser vista, sino para ser escuchada». El llamado del rey le llegó como una sombra que se desvanecía con el primer rayo de sol. No era ya una invitación para brillar en la corte, sino una demanda para compartir,
finalmente, su más auténtica creación. En ese momento, el protagonista comprendió que, aunque ya no necesitaba la gloria, lo que pedía el rey era algo diferente: la oportunidad de dar un último paso hacia la gente. Pasaron los días, y en cada uno de ellos, el protagonista afinó sus palabras. Escribió la obra con una calma renovada, sin prisas, sin expectativas. Sabía que esa sería su última representación, la última vez que sus palabras se alzarían en el aire, pero no con el deseo de impresionar, sino de conectar. La obra no era ya una comedia ni una tragedia, era la vida misma, tal como la había visto a través de sus ojos y de las palabras que había recogido a lo largo de los años. La noche antes de la representación, mientras observaba el cielo estrellado, reflexionó sobre su viaje. Había sido un recorrido largo, de risas y lágrimas, de palabras vacías y palabras llenas. Había aprendido que la escritura no era un medio para escapar, sino una forma de enfrentarse al mundo tal como es, con todas sus complejidades y contradicciones. El día de la representación, la Plaza Mayor estaba llena. No había grandes adornos ni lujos. La gente estaba allí porque deseaba escuchar. Y el protagonista, al entrar al escenario, ya no era el hombre que había comenzado a escribir buscando reconocimiento. Era alguien diferente. Alguien que había aprendido que la verdadera grandeza no se mide en aplausos, sino en la capacidad de tocar el alma de quienes nos escuchan. La obra transcurrió sin estridencias ni florituras. Fue sencilla, profunda y llena de verdad. Cuando el último verso se pronunció, la plaza quedó en silencio. No hubo aplausos, ni vítores, solo una quietud respetuosa. La gente se levantó lentamente, no por cortesía, sino por un impulso genuino de reconocimiento. No era un aplauso al autor, sino a las palabras mismas, que, por fin, habían encontrado su lugar en el corazón del pueblo. El protagonista abandonó el escenario sin mirar atrás, sabiendo que esa última palabra, aquella que no necesitaba ser dicha para ser entendida, había sido su verdadero legado. Esa noche, al cerrar la puerta de su hogar, escribió unas últimas líneas para sí mismo, sabiendo que ya no tenía que demostrar nada. La palabra es un eco que va más allá de nosotros. No importa cuán grande sea el rostro que la pronuncie, sino cuán profunda sea la verdad que contiene. Hoy dejo la pluma, porque ella ya no necesita mi mano. Y me retiro, no por cansancio, sino por paz. Y así, con la paz en su alma, cerró el capítulo de su vida que había comenzado mucho antes, cuando la juventud aún le prometía grandeza. Ahora, con los años a cuestas, entendía que la verdadera grandeza no estaba en el reconocimiento, sino en la quietud del alma. Capítulo 15. La paz del silencio. El sol ya se había ocultado tras el horizonte, y las estrellas comenzaban a hacerse visibles, tímidas, como si también ellas se hubieran reunido para escuchar las últimas palabras que el protagonista había dejado en la obra. La plaza, donde se había desarrollado la última representación, ahora estaba vacía. No quedaban más que los ecos dispersos de los murmullos de la gente que había asistido. Aquella noche, la calma reinaba en su corazón, algo que antes había sido ajeno a su ser, agitado siempre por la búsqueda de la palabra perfecta, la frase sublime. En su casa, rodeado de papeles ya amarillentos por el paso de los años, se sentó a su escritorio, su pluma en mano, pero ya no con la ansiedad de antes. Había comprendido que las palabras, aunque poderosas, no siempre debían buscar el brillo o la aprobación. Ya no era un joven que ansiaba que su nombre se mencionara en los grandes salones, ni el autor que esperaba que su obra fuera citada en todas las cortes. Ahora era simplemente un hombre que había vivido y escrito con el único propósito de ser fiel a sí mismo. Esa noche, sin mucho más que decir, escribió su última entrada en el cuaderno que siempre había llevado consigo. No era una obra, ni un ensayo, ni siquiera un poema. Era una reflexión, un pensamiento que había madurado en su corazón durante años, pero que solo ahora se atrevía a plasmar en el papel. He llegado al final del camino. No el final de las palabras, sino el final de la búsqueda. Ya no busco ser escuchado, ni ser recordado. La pluma, que antes era mi aliada, ahora descansa, pues ya no tengo más que ofrecer. La verdad no se mide por la cantidad de palabras que pronunciamos, sino por la paz que encontramos al dejarlas ir. Hoy he encontrado esa paz. Con esa reflexión, dejó el cuaderno sobre la mesa. No necesitaba más. Ya había dado lo que tenía que dar, y su obra, aunque sencilla, era completa en su verdad. El ruido del mundo exterior ya no le importaba.
Los aplausos y los reconocimientos de antaño se desvanecían como ecos lejanos, y lo que quedaba era el silencio, el único testigo fiel de su vida y su legado. Al día siguiente, caminó por el mismo jardín que tantas veces había recorrido en su juventud. Las flores seguían su curso, los árboles seguían creciendo, pero algo en su interior había cambiado. No había más ansiedad ni incertidumbre. El camino que había recorrido lo había llevado a un lugar donde ya no importaban las máscaras ni las apariencias. La verdad era simple, pero profunda, y ahora, por fin, la comprendía. Simón, su fiel amigo, lo acompañó durante ese paseo. Había notado el cambio en su maestro, una transformación tan sutil como profunda. Aunque nunca dijo nada, Simón comprendió que el hombre que había conocido, lleno de preguntas y dudas, ahora caminaba con una serenidad inquebrantable. «Maestro», dijo Simón, después de un largo silencio, «¿qué haremos ahora?» El protagonista se detuvo, mirando el cielo despejado, y respondió con una sonrisa tranquila. «Nada. Ahora solo esperar. El tiempo, que ha sido mi compañero durante tantos años, seguirá su curso sin que yo lo apresure. He dado lo que tenía que dar, y ahora, en este silencio, encuentro la libertad». Pasaron las semanas, y el hombre ya no se sentaba a escribir como antes. Ya no sentía la urgencia de crear algo nuevo. Vivía en paz, rodeado de su vida, de su memoria y de las pequeñas cosas que, en su juventud, nunca había tenido tiempo de apreciar. Un día, mientras paseaba por la plaza donde había tenido lugar su última representación, se detuvo frente al mismo estanque donde, años atrás, había observado su reflejo por primera vez. El agua ahora estaba más turbia, pero las estrellas se reflejaban en ella con la misma intensidad que siempre. Se agachó, miró su rostro, y vio en sus ojos una tranquilidad que nunca había conocido. Ya no era un joven buscando reconocimiento. Ya no era el hombre que había intentado impresionar con palabras. Era alguien más, alguien que había aprendido a vivir sin la necesidad de demostrar nada. Con una última mirada al agua, se levantó, y caminó hacia su hogar. La pluma descansaba en su escritorio, pero él sabía que, en ese momento, ya no era necesario escribir más. La verdad, la más profunda y sencilla, ya estaba dicha. Y en ese silencio, encontró la paz que siempre había buscado. La historia de Tirso de Molina, el hombre que vivió entre palabras y plumas, terminó allí, en el suave murmullo del viento que acariciaba su rostro y en la quietud de un alma que había aprendido, por fin, a descansar. Y con este último capítulo, hemos llegado al final de Palabras y Plumas. Y así llegamos al final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva narración. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido como este.